Amado, Dios le bendiga en este día. Por acá, Abraham Oliva, un servidor del Dios Altísimo, del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob, un creyente del único que es el camino, la verdad y la vida, nuestro Señor Jesucristo. Hoy vengo acá porque traigo un mensaje, una palabra de parte de Dios, como alguien que es llamado a lo profético. Realmente esto es lo profético. Lo profético es poder declarar el mensaje que por revelación recibimos de parte de Dios. Vemos en estos días un mover dentro de la iglesia del Señor con los dones de ciencia, con los dones de profecía, con los dones de sabiduría. Creo en los dones y por gracia hemos recibido dones de parte de Dios también. Pero un verdadero profeta es aquel que en la intimidad, aquel que en lo secreto, Dios le da una revelación y por medio de esa revelación hay un mensaje que tiene que ser transmitido a un pueblo. La palabra revelación simple y sencillamente significa correr el velo. Y cuando Dios corre el velo, te permite ver algo que está detrás del velo. Yo quiero hablarle a la iglesia de Venezuela porque Dios me corrió el velo y me dejó ver algunas cosas que son necesarias que usted conozca. Quiero hablar primero que nada a la iglesia de Venezuela, porque este mensaje es para la iglesia de Venezuela. Hágale llegar a todo ministro de Venezuela, a todo hermano en la nación de Venezuela este mensaje para que lo escuche muy bien, por favor. Amado, Venezuela tiene rato pasando por una serie de eventualidades que tienen simple y sencillamente decepcionado a Dios en esta nación. Pero ¿qué ha pasado con Venezuela en estos días? Que los ojos están pesados para ver y que los oídos están cerrados para escuchar. Pero Dios tiene rato hablándole a esta nación. La iglesia de Venezuela está pasando por una serie de acontecimientos que le son desfavorables, por una serie de actitudes no permitidas delante de la presencia de Dios. Amado, la iglesia en Venezuela no ha podido tener un verdadero mover profético, no ha podido tener la revelación de una palabra profética porque no hay corazones dispuestos a escuchar la palabra de Dios dentro de la propia iglesia. La Biblia dice, Segunda de Crónicas 20:20, dice: crea a Jehová y ¿qué? Y estaréis seguros. Crea a sus profetas y seráis prosperados. El punto es que estamos caminando, la iglesia en Venezuela está caminando bajo un sistema profético controlado por los moabitas. ¿Qué es lo que usted me quiere decir? Que así mismo como en los tiempos de Balac, rey de Moab, envió a todo su cortejo con riquezas, envió a todo su cortejo con beneficios para que pudieran declarar una palabra. Asimismo, la profecía en Venezuela o la palabra profética está siendo controlada y está siendo manipulada. Y veo el terrible error de que los supuestos profetas que se están refiriendo a una palabra profética en lugares donde deberían hablar lo que es verdadero, bueno, por causa de los beneficios están bendiciendo lo que Dios maldice y maldiciendo lo que Dios bendice. Y esto es una problemática muy grande. La iglesia de Venezuela está bajo un sistema arcaico, bajo el sistema de Acac, bajo un sistema jezabélico que no permite que la palabra de Dios pueda fluir. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los llamados profetas están profetizando a una, pero están profetizando por otro espíritu, que no es por el espíritu de Jehová, que no es por el espíritu de Dios. Y esto ha traído confusión a la nación de Venezuela. Me llama la atención también que hombres que verdaderamente y mujeres que verdaderamente están hablando una palabra correcta, profética, de la situación de Venezuela, no son de esta nación y no están en esta nación. Y eso me llama bastante la atención y me hace recordar los tiempos del profeta joven y del profeta viejo. Si la Biblia dice que había un profeta dentro de lo que se reconoce como Israel, ¿por qué entonces Dios tiene que traer otro profeta de lejos para que dé una palabra
si en Israel había profetas? Esa es una pregunta que yo quiero que usted pueda meditar en este momento. ¿Sabe qué es lo que sucedía? Que aunque había profeta, aunque Dios había designado profeta en ese territorio, el profeta que había sido designado no estaba cumpliendo con su función. Por eso Dios tuvo que traer un profeta joven de afuera para que pudiera hablar contra el altar que el rey de Israel había levantado. ¿Por qué? Porque se había salido de los principios de la palabra que ya había estado establecida de parte de Dios, en donde tenía que estar el altar, en donde se tenía que adorar a Dios. Entonces Dios tiene que traer a alguien de afuera. El punto es que hay una realidad dentro de la iglesia de Venezuela. La iglesia de Venezuela se ha prostituido por dinero. La iglesia de Venezuela ha corrompido la palabra de Dios por causa de beneficios, por causa de atribuciones, por causa de lugares. Otra cosa que vemos también en las iglesias en este día es que los profetas están siendo manipulados por medio de plataformas ostentosas, por medio de invitaciones, por medio de títulos, por medio de atribuciones y de beneficios que no permiten que una palabra verdadera se pueda soltar arriba del altar de Dios. Por eso es que antes de subir al altar son cortejados con buenas comidas, son cortejados con una buena atención, pero sobre todo esto viene a traer una predisposición para que no sea soltada una palabra verdadera desde arriba del altar. Y eso está pasando, y sé que no está pasando solo en Venezuela, pasa alrededor del globo terráqueo. La iglesia en Venezuela, y esto lo digo no porque lo quiera hablar, esto lo digo porque el Señor ha corrido el velo y me ha permitido ver. El Señor tiene una percepción de la mayoría de las iglesias de Venezuela, en que las iglesias de Venezuela se han vuelto una empresa. Escúcheme bien, voy a repetirlo. Las iglesias en Venezuela se han convertido en una empresa. ¿Qué quiere decir eso? Que solo están detrás del dinero y que la palabra no le es importante. Dios está airado con la iglesia de Venezuela, porque así como en los tiempos de Zorobabel, así como en los tiempos de Josué sumo sacerdote, se tuvieron que levantar profetas y tuvieron que decir, ¿es acaso razonable que ustedes tengan sus casas artesonadas, que ustedes tengan sus casas listas y la obra del Señor, la casa del Señor no está terminada? Amado, la mentalidad empresarial dentro de la iglesia de Venezuela ha echado a un lado la mentalidad de reino. Fíjese lo que le voy a decir muy bien ahora. Una mentalidad de reino es una mentalidad que está unificada. Es una mentalidad que tiene un solo objetivo, y el único objetivo que tiene es cumplir con las palabras que el rey ha dado, con las leyes que están establecidas dentro del reino. Y cuando todos caminamos bajo la misma visión de lo que está establecido por el rey, de las leyes que están establecidas en el reino, entonces podemos caminar bajo un solo sistema. Nuestras preocupaciones están en el reino, nuestras preocupaciones están en lo que está sucediendo en la iglesia del Señor. Pero cuando tú tienes una mentalidad empresarial, tú estás pendiente únicamente de lo que está pasando con tu propia iglesia, de lo que está pasando con tu propio ministerio, y no te importa lo que pueda estar pasando con la iglesia del Señor. Esa es la problemática, una de las problemáticas que está afectando a la iglesia del Señor a Venezuela. Hay una mentalidad empresarial: mi ministerio, mi nombre, mi relevancia, mi congreso, mi concilio. Entonces todo tiene que ver conmigo, y sin darme cuenta que con una mentalidad empresarial yo no permito que el reino se pueda establecer, porque una mentalidad empresarial es una mentalidad individualista. Una mentalidad empresarial es: mi iglesia tiene que crecer, mi congreso tiene que ser el mejor, yo voy a traer a tal profeta de afuera, yo voy a traer a tal apóstol de afuera, yo voy a hacer esta campaña, yo hago. Pero cuando alguien tiene una mentalidad de reino, sabe que la preocupación no está en que si mi iglesia crece o no crece solamente, es que la iglesia del Señor tiene que crecer, es que la iglesia del Señor tiene que prosperar, es que no es que mi iglesia tiene que caminar en santidad, es que la iglesia del Señor tiene que caminar en santidad. Esa es la diferencia de una mentalidad empresarial y una mentalidad de reino. Y otra
manifestación que se puede ver de alguien que tiene una mentalidad empresarial es que está lleno de orgullo, está lleno de ego. Y el ego no le permite compartir, el ego no le permite limar, el ego no le permite equilibrar las diferencias que tiene con los demás, sino que se metió en su propio objetivo, en su propia visión. Todas las visiones que Dios le puede entregar a cada hombre tienen un objetivo, y el objetivo es el crecimiento de la iglesia del Señor, la expansión del reino de Dios. Nuestras preocupaciones están en el reino, nuestras preocupaciones están en lo que está sucediendo en la iglesia del Señor. Pero cuando tú tienes una mentalidad empresarial, tú estás pendiente únicamente de lo que está pasando con tu propia iglesia, de lo que está pasando con tu propio ministerio, y no te importa lo que pueda estar pasando con la iglesia del Señor. Esa es la problemática, una de las problemáticas que está afectando a la iglesia del Señor en Venezuela. Hay una mentalidad empresarial: mi ministerio, mi nombre, mi relevancia, mi congreso, mi concilio. Entonces todo tiene que ver conmigo, y sin darme cuenta que con una mentalidad empresarial yo no permito que el reino se pueda establecer, porque una mentalidad empresarial es una mentalidad individualista. Una mentalidad empresarial es: mi iglesia tiene que crecer, mi congreso tiene que ser el mejor, yo voy a traer a tal profeta de afuera, yo voy a traer a tal apóstol de afuera, yo voy a hacer esta campaña, yo hago. Pero cuando alguien tiene una mentalidad de reino, sabe que la preocupación no está en que si mi iglesia crece o no crece solamente, es que la iglesia del Señor tiene que crecer, es que la iglesia del Señor tiene que prosperar, es que no es que mi iglesia tiene que caminar en santidad, es que la iglesia del Señor tiene que caminar en santidad. Esa es la diferencia de una mentalidad empresarial y una mentalidad de reino. Y otra manifestación que se puede ver de alguien que tiene una mentalidad empresarial es que está lleno de orgullo, está lleno de ego, y el ego no le permite compartir, el ego no le permite limar, el ego no le permite equilibrar las diferencias que tiene con los demás, sino que se metió en su propio objetivo, en su propia visión. Todas las visiones que Dios le puede entregar a cada hombre tienen un objetivo, y el objetivo es el crecimiento de la iglesia del Señor, la expansión del reino de Dios. Si a ti lo único que te interesa es tu iglesia, tu ministerio, tu nombre, tu congreso, tu concilio, tus actividades, pero no te interesa la situación en la que está la iglesia del Señor en el país, entonces tú tienes una mentalidad empresarial. Ahora, yo no tengo muchos minutos y yo solo quiero soltar una palabra de parte del Señor que me ha sido revelada para traer una alerta a la iglesia, porque el siguiente problema, que es uno de los más grandes que tiene la iglesia, es que la mayoría de la iglesia en la nación de Venezuela han vendido sus iglesias a un salario para poder trabajar con el gobierno de turno. La mayoría de las iglesias han tenido que adaptar su agenda, han tenido que modificar su iglesia para poder ser parte del gobierno de turno. Y sin saber, muchas personas que ahora están, muchas iglesias, muchos ministros que ahora están recibiendo beneficios de parte del gobierno, quiero que se enteren de algo. El que tiene discernimiento, el que tiene revelación de parte de Dios, el que tiene comunión íntima en lo secreto, Dios le va a mostrar cuál es su perspectiva de lo que está pasando en la nación de Venezuela y con su gobierno. Pero el que no tiene revelación va a usar la razón y la lógica. Pero discúlpenme, porque Dios no trabaja con razón ni trabaja con lógica. Dios trabaja con lo que Él revela. Jesucristo dijo: lo que yo hago, lo que yo digo, es lo que escucho del Padre y es lo que veo del Padre. Eso está en el libro de Juan. Usted lo sabe muy bien. Entonces, aquí no se trata de lo que usted razone, no se trata de la lógica que usted pueda aplicarle al asunto. Se trata de cuál es la perspectiva de cómo Dios ve las cosas desde su soberano trono con respecto o relación a la nación y al gobierno de Venezuela. El que tiene oídos oiga lo que estoy diciendo. Y hay muchas iglesias, hay muchas figuras del cristianismo en Venezuela que han hecho negociaciones con el gobierno
Y le voy a informar algo, quizás usted tuvo buenas intenciones, pero no tuvo revelación. Le voy a informar algo, porque quizás usted creyó que usted se podía beneficiar del gobierno sin tener ninguna consecuencia. La Biblia dice en el libro de Mateo, en el libro de Lucas capítulo 4, que un día Satanás quiso negociar con Jesucristo, pero Jesucristo nunca negoció con Satanás. El que entendió, entendió. Quiero decirle algo. Si usted piensa que no iba a haber consecuencias, pues yo le quiero decir algo. Aquellos que pensaron que podían meter su mano para obtener un beneficio y salir como si nada ha pasado, pues hicieron muy mal. Hicieron mal. Y esta es la palabra que tengo para la nación de Venezuela y para la iglesia de Venezuela. Yo vi como la iglesia de Venezuela era amedrentada para poder obligatoriamente ser parte de toda actividad de exposición que pudiera tener el gobierno. ¿Qué es lo que le quiero decir? Que hay iglesias, que hay ministros que metieron su mano para sacar beneficios del gobierno y pensaron que podían salir sin que no se supiera. Escúcheme bien, porque el Señor reveló y el Señor dice: vienen tiempos, y no están muy lejos, donde la iglesia del Señor va a ser amedrentada y no va a tener opción, va a tener que participar de muchos eventos públicos al cual el gobierno los va a llamar. ¿Y sabe qué va a permitir esto? Esto va a permitir poder ver quiénes realmente estaban desde hace rato haciendo negociaciones, teniendo conversaciones en mesa secreta con el gobierno. Escúcheme bien, usted que en un momento hizo negociaciones incorrectas y pensó que iba a pasar desapercibido, pues sepa que vienen días donde no vas a poder pasar desapercibido, porque se acercan los días, dice el Señor, donde vas a ser amedrentado para formar parte de eventos públicos del gobierno. Y eso, escúcheme bien, iglesia de Venezuela, escúcheme bien los que se guardan, escúcheme bien los que tienen discernimiento de parte de Dios. Usted va a poder darse cuenta en esos días quienes tenían lazos desde hace mucho tiempo. La iglesia de Venezuela ha sido rebelde a la voz de Dios. La iglesia de Venezuela no ha escuchado a la voz de Dios. Y esto que va a acontecer es parte del juicio de Dios, que va a terminar exponiendo cuáles son las verdaderas intenciones de los ministros, de los concilios, de los ministerios que están en Venezuela, porque hay una palabra, y es que Dios va a hacer algo en Venezuela. Pero ¿saben qué es lo primero que va a hacer? Dios va a desarraigar, Dios va a quitar, Dios va a destruir, y entonces Dios va a plantar y Dios va a edificar. El que tiene oídos oiga lo que se está diciendo. Lo segundo que el Señor me mostró, que quiero que usted pueda oír muy bien, es lo siguiente. Y aquí le hablo a los hombres y las mujeres de Dios que están en Venezuela, que realmente tienen una comunión íntima con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, con el Dios que revela, con el Dios que habla, con el Dios que siempre ha esperado antes de la acción, antes de ir a la guerra, poder dirigir a su pueblo, así como en los tiempos de David, el Dios que siempre ha querido dirigir a la iglesia de Venezuela, pero la iglesia de Venezuela no se ha dejado dirigir. Lo siguiente que le voy a decir, lo cual el Señor habló, es lo siguiente, y escúcheme muy bien. Hombres y mujeres de Dios que están en la nación de Venezuela, vienen días donde van a ser perseguidos. Vienen días, yo vi como hombres y mujeres de Dios que estaban en una posición correcta, que tenían comunión con el Señor, pero que tenían una palabra que incomodaba a la mayoría de los ministerios, a la mayoría de los concilios, a la mayoría de la iglesia que está involucrada con el gobierno. No veía que esto simple y sencillamente iba a causar molestia, porque estos hombres y mujeres tienen una palabra de parte de Dios, y la palabra que usted tiene de parte de Dios iba a incomodar a todas estas personas. Y vi cómo se levantaba, amado, una gran persecución contra los ministros, hombres y mujeres de Dios en Venezuela. Una persecución que estaba dirigida por un hombre específico. Y ese hombre específico es un hombre que tiene mucha ira en su corazón contra la iglesia del Señor. Este hombre es un hombre
que pertenece a ese gobierno y odia a la iglesia del Señor porque simple y sencillamente él tiene una reina, porque simple y sencillamente él tiene una espiritualidad diabólica, porque simple y sencillamente este hombre tiene lazos con el enemigo, porque simple y sencillamente este hombre hace pactos en la montaña, porque simple y sencillamente es un hombre que sabe que la única verdadera amenaza que existe en Venezuela se llama la verdadera iglesia del Señor Jesucristo. Quiero que sepan que es el número 2. Que es el número 2. Este hombre va a liderar y a dirigir una persecución en contra de los hombres y las mujeres de Dios que tienen una palabra y que van a hablar de esa palabra en la nación de Venezuela. Escúcheme bien, iglesia. La palabra dice en el libro de Jonás que Dios tenía predestinado un destino para Nínive, y era que en 40 días Nínive iba a ser destruida. Pero también la palabra dice que el rebelde Jonás fue y profetizó, y cuando profetizó la nación de Nínive se arrepintió, y cuando profetizó en Nínive se echaron cenizas sobre la cabeza, se pusieron en una actitud de luto y se arrepintieron y se pusieron en ayuno, desde el bebé de pecho hasta los animales. No quedó nadie en esa nación que no hiciera ayuno, que no se echara ceniza sobre la cabeza, que no se cambiaran las vestiduras, y mostraron unos verdaderos síntomas de arrepentimiento, no de remordimiento. Y cuando Dios vio eso, dice la palabra que Dios respondió, dice que Dios se arrepintió de enviar la destrucción a Nínive. Sin embargo, vemos más adelante que el libro de Nahum se lleva a cabo este juicio que ya Dios tenía declarado sobre la nación de Nínive. ¿Qué pasó cuando se arrepintieron? Dice que se estiraron los tiempos. Podemos ver cómo se estiraron los tiempos. Y yo le quiero decir a la nación de Venezuela, yo le quiero decir a la iglesia de Venezuela, yo le quiero decir a los ministros de Venezuela, yo le quiero decir a los ministerios de Venezuela, a los concilios de Venezuela, tienen oportunidad de volverse a Dios. Tienen oportunidad de volverse a Dios. Pero tienen que sacar la rapiña que llevan dentro, tienen que sacar la soberbia que llevan dentro, tienen que sacar el orgullo que llevan dentro. Y muchos que tienen buenas intenciones, usted tiene que sacar el emocionalismo y tiene que dejarlo a un lado, porque antes de defender una organización, una asamblea o un concilio, lo primero que yo tengo que defender es la verdadera fe. Y el problema que tenemos en estos días es que si una palabra verdadera de parte de Dios perjudica mi concilio, perjudica mi ministerio, perjudica mi asamblea, perjudica mi círculo, mi sistema de amistades, yo no soy capaz de aceptar esa palabra. Para usted poder tener un verdadero arrepentimiento, va a tener que dejar al lado todo eso, va a tener que dejar el orgullo y la soberbia, y va a tener que escuchar la voz de Dios. Si esto pasa, pues Dios puede arrepentirse. Así lo dijo el salmista, o el rey David dijo, quizás Dios se arrepiente. ¿Qué tenemos que hacer? Le preguntaron a Juan el Bautista, ¿qué tenemos que hacer? Y él dijo, el que tiene 2 túnicas de una, el que haga extorsión no haga extorsión. Usted tiene que dejar de hacer lo que tiene que hacer y tiene que hacer lo que tiene que hacer. Tiene que ser evidente. Tiene que ser evidente. La iglesia del Señor tiene que reunirse para pedirle perdón al Señor. Toda la iglesia del Señor en Venezuela. Y así el Señor podrá quizás cambiar este juicio que quiere enviar. Vuelvo y les repito, amado, yo estaba en el Espíritu y yo vi esto. Se acercan días difíciles para la iglesia de Venezuela. Hay gente que está sonriendo, hay ministros que están sonriendo, hay líderes cristianos que están sonriendo, creyendo que están protegidos. Pues, así como la gran ramera va a ser traicionada en los días finales por el gobierno de turno, por el gobierno del anticristo, pues yo te vengo a decir esto. No creas que los que ahora están sacando provecho de las multitudes que tú mueves son tus amigos, porque los amigos de Dios están contados y Él declara quién es su amigo, como declaró quién es Abraham. Si te sientes protegido y cubierto, prepárate, porque tengo noticias para ti. Los que son tus amigos serán los que siempre fueron tus verdaderos enemigos. Te bendigo en este día. Por acá dejo esta palabra. Venezuela,
El Señor te está llamando a arrepentimiento, el Señor te está llamando a cambio, el Señor te está llamando, Venezuela, a que escuches la voz de Dios para que pueda ser prosperada. Tu mayor error, Venezuela, ha sido no escuchar la voz de Dios, ha sido llamarle locos a los que están cuerdos, ha sido desechar la palabra de los que vienen de la intimidad, por querer escuchar palabras de los que vienen de la multitud, de las plataformas, por los que ya tienen. Escúcheme algo que le voy a decir y con esto termino. Hay 5 ministerios y cada ministerio tiene una función y una operatividad. Dios dijo que la voz de Dios se escucha por los profetas. Entonces, escuche lo que el Señor dice, porque el Señor dice: he aquí, mi palabra es dada para Venezuela. El que tiene oídos, escuche. Dios le bendiga.